Muy buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Ruth Daniela Guerrero López, estudiante de Ingeniería Ambiental. El tema que les voy a compartir el día de hoy es el ICO y COMO de las aguas del río Lili. Los índices de contaminación de ICO son un método para cuantificar y dar un diagnóstico sobre la contaminación presente en una fuente de agua. Cada índice de contaminación se basa en una serie de ecuaciones que permiten relacionar parámetros físico-químicos y biológicos de la fuente de agua en un rango que va de 0 o mínimo contaminación a 1, que nos indica una contaminación máxima. Esto nos ofrece una perspectiva acerca de la situación ambiental o real en el que está el recurso hídrico. Cada índice hace un análisis específico según los parámetros que componen el río Lili, por ejemplo, ICOMO o índice de contaminación por materia orgánica, ICOMI o índice de contaminación por mineralización y COSUS, relativo a los sólidos suspendidos totales, entre otros. El sitio que nos compete es el río Lili, más específicamente la estación Pocatoma Altos del río Rosario. Sobre este punto, el río recibe un vertimiento que, de acuerdo a un análisis previo, se encuentra altamente contaminado, y esto podría causar efectos ambientales adversos debido al incremento de parámetros físico-químicos. Sobre ese aspecto voy a hablarles sobre el índice de contaminación por materia orgánica y cómo, teniendo en cuenta los parámetros obtenidos del río Lili, como la demanda bioquímica de oxígeno, como son los coliformes totales y porcentaje de saturación de oxígeno. A partir de estos datos podemos obtener el índice de contaminación por materia orgánica antes y después del vertimiento, con finalidad de realizar un análisis de acuerdo a los resultados. Estos valores que vemos a continuación son la concentración de los parámetros para calcular el ICOMO en el río abajo, teniendo en cuenta que todos son conservativos. Los parámetros que componen el ICOMO son todos no conservativos, para lo cual, según recomendaciones de la guía, para los parámetros río abajo se tomó el mismo valor de concentración de los vertimientos. Una vez obtenidos los datos, procedemos a calcular el ICOMO usando las siguientes expresiones, como las podemos ver en pantalla. El ICOMO se calcula a partir de la suma de tres subíndices: el índice del DBO, índice de coliformes y el índice de porcentajes de saturación de oxígeno, dividido entre 3. Para el caso de la DBO5, el subíndice es 1 en todas las épocas porque sobrepasa los 30 grados. Los 30 gramos. Para el subíndice de coliformes se utilizó la siguiente ecuación. Para el porcentaje de oxígeno disuelto aplicamos la siguiente ecuación, que es 1 oxígeno igual a 1 menos 0.1 de oxígeno por ciento. También reemplazamos los valores en las ecuaciones y calculamos, luego los agrupamos en la siguiente tabla para determinar el ICOMO de acuerdo a la ecuación planteada para poder obtenerlo. Esta es una presentación gráfica del ICOMO en las diferentes épocas y sin petar del río Bogotá, o sea, la estación Petar del Salitre. Tenemos en épocas de lluvia un 0.95, en época de sequía un 0.96 y sin petar un 0.95. Por último, tenemos un análisis de los resultados que obtuvimos anteriormente. Mi análisis es que la contaminación por materia orgánica en el río Lili, estación Pocatoma de Altos del Rosario, está en un rango medio-alto antes de los vertimientos,
pero después de los vertimientos llega a un punto verdaderamente crítico. Inclusive tiene niveles críticos en todos los escenarios posibles, con valores que se aproximan al valor máximo del índice. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias.